Muy bien, Pastor. Ahí arrancamos. Muy bien, gracias Samuel. Bienvenidos a todos para el estudio semanal del Evangelio en nuestro seguimiento del leccionario anual. Eh, Estamos preparándonos para la celebración del cuarto domingo de Trinidad el domingo próximo. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, concede que el curso de este mundo sea puesto en orden y en paz por medio de tu gobierno, de modo que tu iglesia te sirva en alegría y verdadera paz. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio que tenemos para este próximo domingo en el leccionario anual nos lleva unos capítulos atrás de donde veníamos transitando en el evangelio de Lucas. No recuerdo, pero si mal no recuerdo era el capítulo 15 el domingo anterior, ¿no? Con esto de ir de un leccionario al otro toda la semana, yo ya ni me acuerdo dónde estoy parado, pero si mal no recuerdo tuvimos Lucas 15, entonces las dos parábolas el domingo, y ahora el leccionario nos lleva bastante atrás en Lucas, en el capítulo 6. Eh, no todavía el camino hacia Jerusalén o Jesús en camino hacia Jerusalén, sino ahora mediando el ministerio de Jesús en Galilea, como lo vamos a ver en un momento en la ubicación de nuestro texto, o más concretamente mediando inclusive finalizando el llamado sermón de la planicie. En Lucas tenemos no el sermón de la montaña. Lucas no ubica esta predicación paralela a la de Mateo 5 al 7, que sí Mateo lo ubica en el monte, Jesús subiendo un monte y actuando como un nuevo Moisés, no en el sentido que Lutero reprende de no hacer de Cristo un nuevo Moisés, sino un nuevo Moisés dentro de la tradición apocalíptica que esperaba la llegada del Mesías como la del nuevo Moisés. Así en Mateo sí tenemos toda esta imagen de Jesús como nuevo Moisés. En Lucas tenemos a Jesús predicando este gran sermón paralelo al de Mateo 5 en una planicie. Obviamente todo esto genera cuestiones de discusión con respecto a la veracidad de uno o del otro, especialmente en la interpretación liberal del Nuevo Testamento. De todos modos, los especialistas normalmente plantean y sostienen que es más que posible que Jesús haya predicado sermones básicamente correspondientes en más de una ocasión, y dichos o fórmulas, por ejemplo, que Jesús pronuncia en un contexto y los pronuncia también en otro contexto, en el modo tradicional de la enseñanza del Medio Oriente, que todavía hoy día sigue practicándose en contextos de oralidad especialmente, en las que no se pronuncia tal vez un sermón una única vez, sino en el recorrido del maestro. Este maestro pronuncia sermón, el mismo sermón, básicamente en varios contextos o varios lugares, eh, por el simple hecho de depender de esa tradición oral y de la enseñanza oral, ¿no? Y no como en este caso tal vez nosotros, de hecho, lo estamos utilizando con grabaciones que quedan subidas a la nube para que el que quiera repetir la revisión o la consideración del material pueda ir de vuelta así donde ya quedó grabado, ¿no es cierto? Jesús no utilizaba tanta tecnología. El Zoom, claro, está bien. Así que bueno, dejando de lado todos estos comentarios no muy fundamentales, vamos sí a lo fundamental, al texto mismo. Lucas 6, capítulo 36 hasta el 42 para nuestro próximo domingo. Guinness de oiktirmones sean. Aquí tenemos el imperativo segunda persona del plural de ginomai, oiktirmones es misericordiosos, kazoskaijo pater gimon oiktirmonestin, así como también el kai este no es la conjunción y
en este caso no está funcionando como conjunción, sino como adverbio también. Así como también el Padre vuestro o vuestro Padre es misericordioso. Jesús reformula aquí el, el mandamiento que tenemos en Levítico, si mal no recuerdo, 19, de sean justos como Jehová vuestro Dios es justo, sean santos, perdón, sean santos así como Jehová vuestro Dios es santo. Jesús lo está reformulando al mismo mandamiento dado en la ley de Moisés en términos de misericordia, de esta caracterización de Yahvé mismo que realmente es prioritaria en el Antiguo Testamento, Yahvé como un Dios de misericordia, un Dios que recuerda las promesas dadas a los patriarcas de salvar a Israel, de hacerlo su pueblo y de hacerle heredar todos los beneficios que él había planeado para ellos. Ese recuerdo de Yahvé, o mejor dicho, la misericordia como característica de Yahvé está íntimamente ligada con esto, con el recuerdo de las promesas dadas, en base a las cuales Dios o Yahvé trata a su pueblo Israel no de acuerdo a lo que merecen, sino de acuerdo a su propia promesa y su propio compromiso. Así que lo que tenemos aquí en el concepto de misericordia es en base a qué Dios actúa y trata con su pueblo. No en base al mérito de Israel, sino en base a su propio nombre, su propia dignidad y su propia promesa en el pasado, independientemente o pronunciada en forma independiente de la acción de Israel, ¿no es cierto? De aquí, obviamente, el concepto de misericordia o de Gesed en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y Oiktirmon aquí tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento, obviamente tiene toda esta connotación de gratuidad o de este Dios actuando contra todo mérito y contra toda pretensión nuestra, o en contra de lo que realmente mereceríamos, ¿no? Ahora tenemos versículos 37 y 38, 4 mandatos o 4 mandamientos que evidentemente describen qué implica esto de ser misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Kai me crinete, kai u me crisete, y por lo tanto no juzguen, crino, y no serán juzgados. Aquí tenemos en realidad no el futuro, la conjugación es en aoristo, pero del subjuntivo, o no juzguen para no ser juzgados. Básicamente sería el sentido. Noten el doble negativo enfático del ume en los dos reglones que tenemos aquí. Un nuevo mandamiento en términos negativos tenemos debajo, caime catadicátsete, y no condenen a fin de que, o para no ser condenados. Otra vez, aoristo pasivo del subjuntivo, pero con un sentido obviamente futurista, ¿no es cierto? El aoristo, recordamos, en tiempo verbal pretérito en griego, pero de todos modos el sentido aquí, al ser subjuntivo, pierde la connotación temporal o la cronología de algún modo, ¿no es cierto? Aquí tenemos aoristo utilizado en un sentido más futuro, como si va a estar marcado en las dos siguientes segundas partes de los mandamientos. Apolíete kai apolicéseste. Normalmente las traducciones en el castellano traducen o ponen perdonen y les será perdonado. Está bien la traducción. Afiemi es el verbo que normalmente tenemos en el Nuevo Testamento y no apolío para perdón de pecados, ¿no es cierto? Afiemi. Ambos verbos tienen la misma idea de abandonar el caso legal en contra de alguien o la causa legal en contra de alguien. En este caso, probablemente el verbo apolío tiene más una connotación económica, es dejar
al deudor, dejarlo libre al deudor, o permitir que el deudor parta sin retenerlo a ese deudor, ¿no es cierto? Así que la traducción de perdonen y les será perdonado no está mal, pero tiene toda esta idea por detrás, ¿no es cierto?, de una deuda económica de alguien o de otro, y el mandato a liberar al deudor para que se vaya sin tener que pagar la deuda que tiene con uno. Dídote, den, esto es el imperativo aoristo de didomi, kai docesetai, jimin, y den entonces y les será dado a ustedes. Avanza Jesús en el versículo 38 todavía con ahora una elaboración en torno a este concepto de les será dado. ¿Qué les será dado? Metron calom pepeismenon, cesaleumenon, hiperekginomenon, dosusineis ton colpon gimon. Aquí tenemos el verbo principal, el dosusin, también el verbo didomi, dar, futuro, tercera persona del plural, les darán, ellos darán al colpon gimon, el colpon es el pecho, el seno o el lugar de recepción de algo. Por ejemplo, cuando Juan, el evangelista Juan, describe el lugar que el Hijo tiene en íntima comunión con el Padre, habla del colpos del Padre, o lo mismo Juan, el apóstol Juan en la última cena está recostado sobre el colpos de Cristo, sobre el seno de Cristo. Así que el colpos es el lugar íntimo donde se recibe lo que ahora es hecho de uno, ¿no es cierto? Les darán al colpos, eiston colpon gimon, al seno de ustedes, literalmente es este el sentido, o la traducción, el sentido, mejor dicho, es entonces a la cuenta de ustedes o en beneficio de ustedes, que le darán metron calón pepies menon, una buena medida, una medida justa, kalos, bueno en el sentido de noble o recto, justo. Pepies menon, el verbo peizo, es apretar, presionar. Aquí tenemos un participio pasivo perfecto. Una medida buena que ha sido apretada o que ya ha sido presionada. Se saleumenon, el verbo saleuo es sacudir, así que lo mismo, una medida sacudida. Y hiperekginomenon, hiperekginomai es sobreabundar o como derramarse por exceso, básicamente. Así que una medida excesiva o sobreabundante que se derrama de tan abundante que es. La imagen aquí obviamente es una imagen del comercio de granos, ¿no es cierto? Es la medida como si fuera un saco de granos justa, apretada, el contenido apretado, sacudido para que no hayan espacios libres, sino que se cubra todo el recipiente, y sobreabundante. Esta medida les será dada. Es la promesa con la que Jesús describe ese docesetai jimin del comienzo del versículo 38. Sigue Jesús elaborando ahora en torno al concepto de la medida, del metros, del que habló recién, ahora en el verbo metreo, medir, y el sustantivo metros también, y ahora un verbo más elaborado, antimetro, medir a cambio o en respuesta a la medida previa. Hogar metro metreite, pues con la medida con la que ustedes midan, les será medido a ustedes, a cambio, ¿no es cierto? Ese jimin en dativo puede ser un dativo de beneficio o obviamente
de perjuicio, dependiendo de entonces si uno mide de la forma que Jesús está pidiendo, entonces va a ser en beneficio nuestro. Si uno mide en contra de este pedido o de esta instrucción de Jesús, va a ser un dativo adversativo, ¿no? Bien, así que tenemos esta primera parte con instrucciones éticas de ser misericordioso y la descripción que Jesús hace de qué implica entonces este ser misericordioso. No juzgar, no condenar, liberar y darse, medir con la medida con la que Jesús está planteando aquí. Versículo 39 al 40 tenemos una nueva sección dentro del texto. Ei pendecai parabolen autois, les dijo también una parábola a ellos, o les contó también una parábola a ellos. Meti dinatai tiflos tiflon jodegein. ¿Acaso el meti este es negativo? Lógicamente, noten, justo tenemos dos preguntas. Punto y coma en griego es signo de pregunta. Noten que tenemos justo dos preguntas que empiezan en negativo, una con me y la otra con uk o uji, en este caso, que es el enfático, pero significa, es lo mismo, el mismo término que el uk que tenemos después en el versículo 40. Negativo y negativo, pero una pregunta que inicia con me es una pregunta que pretende una respuesta negativa, es decir, se hace esta pregunta y la respuesta lógica es no. En castellano traduciríamos, ¿acaso puede un ciego a otro ciego o a un ciego guiarlo? Jodegein, jodegeo, el jodos, camino, y hago es guiar. Así que, ¿acaso puede un ciego guiar por el camino a un ciego? La respuesta esperada es no, obviamente no. Uji, estas preguntas en negativo que empiezan con no con me, sino con uk o uji o uj, esperan una respuesta así positiva. Así que en español solemos decir no, ¿acaso ambos no van a caerse adentro del pozo? Uji amfoteroi, ambos eis bocinon adentro del pozo, empesuntai, futuro de empipto, tercera persona del plural, caerse adentro. ¿Acaso no se van a caer los dos o ambos adentro del pozo? La respuesta esperada es sí, los dos se van a caer adentro del pozo si pasa esto, que un ciego pretende guiar a otro ciego. Versículo 40, ukestin mastetes hiperton didascalon. No está el maestro por encima, el discípulo, matetes, por encima del maestro. No es superior el discípulo al maestro. Catertismenon de paz, esta hijosjo didáscalos autú. Está planteando una regla general Jesús aquí. Toda persona será, al estar completa en su preparación o formación, catartizo es el verbo que tenemos aquí. Catartizo es arreglar algo, mejorarlo o prepararlo. Y aquí lo que tenemos es un participio pasivo, es decir, cuando esté preparado o cuando está preparado, toda persona será jos jodidáscalos autú, será como su maestro. Básicamente repasando o haciendo un paralelismo sinónimo a la primera parte, el no es superior el discípulo al maestro. Cuando logre estar preparado, el discípulo va a ser igual al maestro, no va a ser superior al maestro. Últimos versículos de 41 al 42 entra en lo que evidentemente es una tercera sección por el contenido,
y por el cambio de forma. Aquí vamos a hacerlo en... no puse el texto todo de corrido, sino para marcar ahora el contraste y el giro que hace Jesús, lo puse en columnas. Ti de blepeis tocarfos to ento oftalmotu adelfusu, perdón. ¿Qué o por qué ves, miras, observas tocarfos la espina? Esto es, carfos es una pequeña astilla o espina. La astilla to ento oftalmot que está en el ojo tu adelfusu de tu hermano, ten de docón, pero el bloque de madera, el tronco, tenente idio oftalmó, que se halla en el propio ojo, en tu propio ojo, u catanoeis. No logras reconocer. Catanoeo es reconocer, distinguir, o en este caso podría ser ver, en un sentido, sí, o ligado con la visión por la imagen que está poniendo Jesús, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué? La pregunta básicamente, el ti debería traducirse como ¿por qué? Entonces, ¿por qué miras o observas a la espina o a la astilla que está en el ojo de tu hermano, siendo que el tronco que está en tu propio ojo no lo logras reconocer o distinguir sí, reconocer? Versículo 42, pos dinasai legeinto adelfosu, ¿cómo eres capaz, cómo puedes decirle al hermano tuyo, adelfe, hermano, afes, aquí tenemos el verbo afiemi, imperativo, permitir, dejar, en este caso no es perdonar como habíamos mencionado anteriormente, pero el término afiemi puede significar abandonar, permitir o perdonar, en este caso es permitir. Permiten que yo ekbalo, quite, saque o arroje, tocar fosto en tu oftalmosú, en la astilla que está en tu ojo, autos ten en te oftalmosú doconublepon, cuando él mismo, el tronco que está en su propio ojo o en su ojo, no puede ver. Así que Jesús está repitiendo básicamente el mismo concepto del versículo 41. Ahora en el versículo 42, eh, eh, con esta pregunta que plantea la imposibilidad del caso. Primero, reprocha la pretensión de estar mirando, observando la espina en el ojo ajeno cuando uno no ve el tronco en el propio ojo, y ahora, por medio de la pregunta retórica que tenemos en el versículo 42, está delatando la imposibilidad de esta situación. ¿Cómo acaso puede uno hacer esto? De pedirle al hermano que le permita sacar la espina cuando uno no está viendo el tronco en el propio ojo. Hipócrita, ec vale proton tondoconec tu oftalmosu, quita primero el tronco de tu propio ojo, caitote, y entonces diablepseis. Diablepo es ver claramente o ver a través de ver en forma diáfana. Esto es futuro de diablepo. Y entonces podrás ver claramente tocarfos, to en to oftalmutu tu adelfusu ekbalein. Podrás ver la espina que se halla en el ojo de tu hermano para quitarla, para sacarla. Noten cómo, y por eso lo había estructurado de esta forma, noten cómo tenemos en las primeras dos preguntas o estas primeras dos partes de nuestra sección, la prioridad de la espina en el ojo ajeno, y en segundo término, la consideración del tronco en el ojo propio,
básicamente en línea con la lógica de la carne, de priorizar esa espina en el ojo o esa paja en el ojo o astilla en el ojo antes que el propio tronco o el tronco en el propio ojo. Eh, Estas dos primeras partes son aquellas en las que Jesús retrata la lógica de la carne o la lógica del mundo o de nuestro pecado y confronta esto Jesús. Y la última de las partes tenemos esto en orden inverso, Jesús poniendo la prioridad en el problema real que cada uno tiene, que es su propio ojo, su propio tronco, eh, para poner en segundo término aquello que la carne mía hace poner primero, que es el pecado ajeno, el dilema ajeno, ¿no es cierto? Hasta aquí el texto del domingo próximo. No sé si hay preguntas sobre la traducción en sí o sobre el texto griego en sí. No, pastor, creo que la estructura que nos trae es bastante clara ahora con esta colocación que hizo ahí en esta última parte que nos algo un poco más estructurado, que normalmente siempre es algo que en la manera secuencial siempre buscamos un punto central, y creo que con la estructura esta está bastante claro ya cómo podemos colocar los elementos a la hora de, o en la tarea de hacer el sermón, ¿no? Perfecto, bárbaro. Avanzando sobre esto mismo de la estructura del texto, vamos a algunas consideraciones de análisis del discurso eh, para mm, intentar descifrar o discernir qué es lo que está planteando Jesús, para dónde va el discurso. Como indicamos, tenemos por el contenido y por la forma del texto, básicamente como tres secciones grandes, ¿no? O tres secciones que Jesús, o que hacen a nuestro texto. La primera es esta instrucción a ser misericordioso, con la descripción puntual que hacía Jesús con esos dos: no juzgues, no condenen. Eh, bueno, ahora perdí el recuerdo. Perdonen y den, esos cuatro imperativos que tenemos así en versículos 36 a 37. La instrucción a ser misericordioso, entonces, seguida de esta parábola, que Lucas lo pone en singular, aunque pareciera ser una doble parábola o dos parábolas, una del ciego y el guiado y la otra del alumno y maestro. Obviamente las dos son imágenes de alguien que pretende autoridad sobre otro, ¿no es cierto? Alguien que pretende funcionar como maestro, ¿no? Aunque en el orden inverso, aquí el ciego pretende ser maestro y y el guiado obviamente funciona como un alumno. Pero sea como sea, acá Jesús entonces avanza a esta parábola o parábola doble, con la imagen de un ciego guiando, de un maestro y de un alumno. Y una última sección, que es esta que considerábamos recién, en la reprensión que Jesús hace contra la crítica, y la crítica vengativa, básicamente. En torno nuevamente a una imagen parabólica o metafórica, que es la del ojo, la espina en el ojo y el tronco en el ojo de cada uno, ¿no es cierto? No son tres secciones, perdón, la conexión entre especialmente la primera y la última parte, lo que aquí coloreé en verde y en anaranjado. La conexión temática es bastante obvia y clara. La exhortación en contra de la venganza o en contra de la falta de misericordia o de consideración por el otro,
y de responder en términos vengativos y dañinos en contra del otro. En el medio tenemos esta parábola o estas parábolas que uno, eh, al menos a mí no me hacen en primera instancia una lógica muy clara, ¿no es cierto? ¿Qué lugar ocupa esta parábola? Especialmente la segunda de las parábolas, la del alumno que no es mayor que el maestro, la tenemos también en los otros sinópticos, en Mateo y, si mal no recuerdo, en Marcos también, en un contexto realmente diferente, no en un contexto en el que Jesús está haciendo exhortación ética sobre el tipo de relación que tiene que haber entre los cristianos o la nueva ética cristiana en términos de relación personales o de relaciones personales, sino que Jesús pone esa imagen en el contexto de la exhortación a asumir el costo de padecimiento o la cruz de seguirlo a este Cristo. El alumno no puede esperar algo diferente que el maestro, no es mayor que el maestro. Va a recibir la misma persecución que su maestro. Esto pasa en los otros evangelios sinópticos. En este caso no tenemos esta imagen utilizada para esa exhortación a tomar la cruz así como el maestro tomó la cruz. Si yo soy su alumno, también voy a ser perseguido, sino que tenemos esta imagen de alumno-maestro en el contexto de la exhortación ética a una nueva vida, un nuevo tipo de relación dentro de la iglesia en términos de misericordia, de no crítica para dañar y para vengarse. Casi uno se pregunta, al menos yo me pregunto cuál es realmente la función de esa parábola ahí en el versículo 40 de la imagen del maestro. Es clara la conexión con la otra imagen del ciego que pretende guiar a otro ciego. En el contexto de la exhortación moral y ética que Jesús está haciendo, especialmente por la imagen final con la que termina el texto el que pretende quitarle la espina en el ojo ajeno cuando en realidad él mismo tiene un tronco adentro de su ojo o en su ojo, tiene la obvia conexión con los versículos previos en términos de incapacidad para ver. El ciego que pretende guiar a otro ciego es la misma imagen que después va a desarrollar en esos últimos versículos en torno a la espina y al tronco, ¿no es cierto? El ciego pretende ser un guía de camino para otro ciego cuando en realidad él mismo no puede ver y tiene todavía algo peor que aquel guiado. Entonces, una consulta, obviamente como decodificando el tema, ¿no? El tronco es quizá ya lo dijimos, es la falta de misericordia para enseñar a otro, ¿no? Este es el tronco del que habla Jesús, ¿no? En el contexto, ¿no? Y también tenemos aquí que decodificando el ciego que guía a otro ciego, aquí hay uno que trata de ser maestro, pero no logra hacerlo, pues habla de maestro en términos de guía, y el alumno es el ciego que es guiado, ¿no? Uh-huh. Tenemos como decodificando los roles, ¿no? Este es como un texto entonces de enseñanza para aquellos que están enseñando, ¿no? Y también de enseñanza para aquellos que siendo cristianos quieren guiar a otros, ¿no? Tenemos como la doble, entiendo, ¿no? Sí, personalmente creo que no es en realidad un texto dirigido al oficio de maestro ni al oficio de pastor, sino es instrucción ética para la iglesia toda, y de hecho la imagen de maestro es de algún modo casi reprendida aquí. O mejor dicho, lo que está diciendo, lo que está planteando Jesús es el planteo de Jesús va en contra de la pretensión de ser maestro en términos de estar encima del hermano,
en esta pretensión de sí ver las cosas claramente o sí tener la capacidad para la crítica hacia el otro, cuando uno está en el mismo lugar, así como termina poniéndolo Jesús, o en una situación peor todavía, así como los últimos versículos lo plantean. Entonces, más que una advertencia para los que estamos en tarea de docencia o de la enseñanza, es una advertencia para la pretensión de un hermano en la relación con el otro, la pretensión de ser maestro del otro desde el punto de vista ético. Ese pretendido maestro no es otra cosa que un ciego, de modo que va a llevar a su alumno, a su ciego guiado, al mismo destino, o los dos van a terminar cayendo en el mismo destino, cayendo en el pozo, versículo 39, o el alumno, que es supuestamente guiado por el maestro con mejor visión, no va a terminar en otro destino que el propio maestro, cayendo los dos en el mismo pozo de la ignorancia con respecto al pecado, de la rebeldía frente al pecado o de la impenitencia, de la incapacidad de ver el propio tronco, ver el tronco en el propio ojo, ¿no es cierto? Claro, sí, digo, llevado solo una consulta, ¿no? Y de todas maneras, llevado a la vocación de pastor, sin duda que esto tiene mucho para... entiendo y concuerdo, ¿no? Esto es sobre el no pretender ocupar un rol de maestro en el sentido de eh, pretender una santidad un poco más elevada que el otro, ¿no? Y partir de la base esta como de no, no sé si es esto por donde va el razonamiento, ¿no? Pero a partir de la base de que uno está por encima del otro en términos morales o en términos de lo que ha logrado y a partir de ahí enseñarle de mala forma, en en nuestra vida como pastor de todas maneras va a tener una vuelta esto en el sentido de muchas veces más que nada esto de la misericordia y de la venganza, ¿no? Porque usualmente la iglesia o algún miembro o alguien que está en catequesis pasa por el proceso de engañar a su pastor o mentir a su pastor o decir yo no lo he hecho, o la congregación puede pasar por el proceso de murmurar o por la reprensión o por lo que fuera, ¿no? No sé si estamos en este camino, pero es interesante ver el punto de la misericordia, ¿no? Sí, comparto totalmente lo que está planteando Juan Pablo. Inclusive, si bien el texto tal vez avanza un poquito para después volver a lo que traías. En términos del discurso un poquito más amplio, el contexto discursivo de Lucas, como decíamos, nuestro evangelio nos lleva nuevamente a los capítulos previos, 4 al 9, Lucas 4 hasta Lucas 9, es la narrativa no de Jesús camino a Jerusalén, sino todavía Jesús en Galilea o Jesús abriendo su ministerio en Galilea, inaugurado, como recordamos bien en el Evangelio de Lucas, con ese gran sermón en la sinagoga de Nazaret, en la que él expone, predica sobre el rollo de Isaías y señala que esa profecía se cumple en los oídos de ustedes hoy, eh, y Jesús avanza en la interpretación de este texto y de su propio oficio como Mesías en términos de una salvación abierta al mundo entero. Esto genera el gran escándalo dentro de la sinagoga, más que la identificación de Jesús mismo como Mesías. En el caso de Lucas 4, lo que genera el espanto o el escándalo es que este Mesías habla de una salvación no que beneficia a Israel solo a costa del mundo, sino que es abierta para el mundo frente a la rebeldía o al conflicto con Israel mismo. Luego, Lucas nos relata una buena cantidad de textos de curación, el llamamiento a los discípulos, la oposición creciente, que nos lleva a este punto del sermón de la planicie, mediando la narrativa del ministerio en Galilea
que muestra ser algo así como una divisoria de aguas, los de adentro y los de afuera, el modo de vida de la iglesia frente al Israel que está rechazando al Mesías. Luego del capítulo 6 avanza Lucas todavía con la descripción o la narración de otros episodios que marcan especialmente cómo Jesús abre la salvación a los marginados, para concentrarse finalmente en la identidad mesiánica de Jesús y ese mesianismo como mesianismo de cruz. Esto básicamente es el contenido de toda esta gran sección, ¿no es cierto? Un comentarista católico liberal, Fitzmayer, comentarista de referencia del Evangelio de Lucas, indica cómo este es un segundo sermón dentro del gran bloque de 4 al 9, el sermón de la planicie. De algún modo trae un cierto giro al gran sermón inaugural de la sinagoga de Nazaret, en la que allí en Lucas 4 Jesús indica que Él es el Mesías que viene a traer las buenas nuevas de salvación y de liberación para los pobres y los enfermos, etcétera, etcétera. Esto desata el gran seguimiento de las multitudes que se identifican con el enfermo, el preso y todos aquellos, el ciego y el cojo, al que vino a traer salvación este Cristo. Pero el sermón de la planicie pone un nuevo tema sobre la mesa, que es la demanda ética y la nueva vida para aquellos que son miembros de la iglesia o que son insertados en la iglesia. A diferencia de aquel querigma evangelístico con un notable énfasis en la promesa de salvación abierta para todos los necesitados, aquí el sermón de capítulo 6, el sermón de la planicie, abre otro aspecto fundamental de su instrucción, que es que todo bien conseguirlo a Jesús, pero seguirlo a Jesús tiene implicancias éticas tan radicales como la radicalidad de la oferta de salvación que abrió en capítulo 4. Entonces, el capítulo 6 es básicamente instrucción para la iglesia, instrucción a la nueva obediencia para la iglesia toda. Por eso digo, no creo, me parece que especialmente el versículo 40, cuando habla de la imagen de maestro y discípulo, no tiene la mirada primordialmente puesta en instruir a los pastores y cómo actuar o cómo han de actuar estos pastores, sino precisamente está reforzando el mismo concepto que el versículo 39 puso en términos de ciego guiando a otro ciego. Es decir, un ciego guiado por otro va a terminar en el mismo destino en el que va a caer o va a terminar su maestro. Si mi maestro es un ciego, los dos vamos a caer al pozo, no hay vuelta que darle. ¿Y qué es ser ciego y qué es caer en el pozo? Los versículos siguientes elaboran, como decíamos recién, en torno a la ceguera como la impenitencia, básicamente la incapacidad de reconocer lo que uno es y la pecaminosidad de uno. Y obviamente el caer en el pozo está ligado con el efecto de esa impenitencia, caer en el efecto de esa impenitencia, ¿no? Todavía me había quedado una cosita pendiente sobre la estructura entonces del texto. Las parábolas entonces del ciego guiado y del alumno y del maestro, personalmente creo que no están obviamente dislocadas ni desconectadas, cosa que en Lucas no sería sorpresivo por el hecho de que Lucas muchas veces pone dichos de Jesús que no tienen una especie de línea lógica en el pensamiento, sino es una colección de dichos concatenados en torno a alguna imagen o algún concepto, pero no necesariamente que forman un discurso lógico, un discurso unitario, ¿no es cierto? En este caso sí, yo creo que tiene una relación lógica los versículos 39 al 40 como base para la exhortación final de los versículos 41 y 42.
puesto que ambos somos ciegos, puesto que ninguno ha de pretender el rol de maestro sobre un alumno, entonces necesito atender como base ética fundamental en la relación hermano-hermano en la comunidad de cristianos, necesito atender a la reprensión final contra la crítica y la venganza, que justamente presupone una crítica vengativa, esa pretensión de ser maestro sobre un alumno que al fin y al cabo no se trata de otra cosa que de un ciego guiando a otro ciego, que terminan ambos cayendo en el mismo pozo, en el mismo dilema, ¿no es cierto? No sé si hay algún otro comentario o pregunta. No, todavía para terminar, si el gráfico Ahora, si bien el discurso entero avanza hacia los versículos 41 y 42, lo que les da realmente una cierta prioridad a esos últimos versículos, hacia allá se se encaminan las dos vertientes, el versículo 36 al 38, como una instrucción genérica que ahora va a lo específico en los últimos versículos, y como la base ilustrativa del ciego guiado y el guiado del alumno maestro, que también termina desembocando en la reprensión final de Jesús. Uno diría, bueno, esos últimos versículos son quizá a donde Jesús está moviendo el discurso. De todos modos, esa misma instrucción o esa misma reprensión final tiene que ser vista en el marco de la instrucción inicial de ser misericordiosos como el Padre en el cielo o como el Padre es misericordioso. La ley que condena, que confronta el pecado, la ley que instruye a la nueva vida en el marco de las buenas nuevas de un Padre misericordioso que habilita o que hace posible esta nueva ética a la que nos está llamando el Señor. No sé si hay preguntas sobre esto o tal vez algún comentario más de lo que planteaba Juan Pablo recién. Un comentario de mí mismo. Uh-huh. Sí, uno ha disfrutado muchas veces la instrucción al recibirla con misericordia, ¿no? Por lo menos en la tarea pastoral he tenido siempre gente que ha estado conversando sobre las dinámicas, a ver cómo podemos fortalecer el trabajo, ¿no? Y a veces cuando lo hacen con esta delicadeza, con este tacto, a veces comenzando con una pregunta y charlando sobre el tema y no como con un hacha, realmente produce muy buenos frutos también, ¿no? Por el otro lado. Aquí tenemos una difamación sobre lo que produce en el que desea ser maestro y juzga y de mala manera, pero también uno podría ver en la realidad o exalta también la otra cosa, ¿no? Aquel que no pretende ser señor ni maestro y con este posicionamiento busca lo mejor pastores o para alumnos o para... realmente tiene buenos frutos, ¿no? Usualmente, ¿no? O en la congregación de todas maneras. Uh-huh. Muy súper apropiado el texto para al menos tener esto en el corazón, ¿no? Tal cual. Quizá fundamentalmente por el hecho de que el hombre que está ejerciendo el oficio es de la misma raza que aquel a quien tiene que ir a reprender. Es decir, como marco básico de la ética cristiana en la relación entre un humano y el otro, estas instrucciones que Jesús está dando del ser misericordioso, del no pretender la crítica vengativa, es una orientación ética para el ejercicio del ministerio y para el ejercicio de la reprensión inclusive o de la disciplina eclesiástica. Igualmente, los comentaristas, no en general los comentaristas que he tanteado preparando para la clase o para la charla de hoy, indican
consistentemente el hecho que al no ser una instrucción que Jesús está dando con respecto al oficio público, sino con respecto a la ética cristiana compartida por toda la iglesia, no podemos y no debemos malentender textos como el versículo 37, por ejemplo. No juzguen para no ser juzgados o no condenen para no ser condenados, como si se tratara de una reprensión en contra del ejercicio de la disciplina eclesiástica. Jesús aquí no está diciendo no practiquen la disciplina eclesiástica. Jesús aquí está diciendo no asuman ese rol de maestros sobre alumnos o de ciegos que están pretendiendo guiar a otros ciegos y que están pretendiendo el rol de juez no misericordia sobre otros, sino relaciónense a partir de este nuevo marco ético que estoy demandando de ustedes o pidiendo de ustedes, por el hecho que tienen por detrás un patrón de conducta y de relación como el que el Padre de ustedes les pone, el Padre de ustedes misericordioso les pone. Quizá aplicado en nuestro contexto hoy está el no juzgar, está siempre ligado con pecados sexuales como la homosexualidad, ¿no? Entonces, bueno, el que habla en contra, entonces está juzgando, ya no recuerda el texto. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de que no habla el texto, ¿verdad? De que uno predica ley y evangelio, ¿no? Independientemente. Y esto no es como de la propia carne de uno en la que lo está haciendo, ¿no? Me parece que este texto es claro para hablar de como lo que uno hace en la carne y lo que uno hace en Cristo, ¿no? Sí, por eso tal vez este texto se nos aplica a los pastores en cuanto que somos humanos, claro, y miembros de la iglesia como doña María y don Pedro, ¿no es cierto? Pero esto no neutraliza el llamamiento jurídico de la disciplina eclesiástica. El mandato divino con respecto al oficio sigue en pie así, de ser ejercido en términos de reprensión del pecado, de llamado al arrepentimiento y de absolución, de declaración de la justicia, ¿no? O de imputación de la justicia. Estos son todas funciones jurídicas en las que el pastor está actuando como vocero de aquel que está emitiendo el juicio desde el cielo, Cristo condenando el pecado y Cristo perdonando y justificando, declarando justo y haciendo justo al pecador, ¿no es cierto? Otra vez, me parece igualmente muy bueno lo que trae Juan Pablo por el hecho de que más allá de la función casi mecánica que uno podría decir que el pastor tiene que ejercer desde el punto de vista jurídico, esto nos imprime un modo de comportarnos y de relacionarnos inclusive con las ovejas más duras y más rebeldes en términos de misericordia. No para dejar de hacer la tarea que uno tiene como pastor, pero sí para hacerla bajo este modo no inmisericordia, sino marcado por la misericordia del Padre, ¿no es cierto? Avanzando un poquito, el texto, como todo el Sermón del Monte, básicamente, sí, o gran parte del Sermón del Monte y del Sermón de la Planicie se ubica en la tradición sapiencial. Jesús realmente funciona como en línea con el libro de Proverbios o Eclesiastés, eclesiástico y toda la tradición sapiencial del Antiguo Testamento, que tiene una clara concentración en la exhortación ética, cómo ha de comportarse el pueblo de Dios y particularmente el individuo dentro del pueblo de Dios, y esa exhortación ética es hecha a partir de, o argumentada a partir de ejemplos de la vida cotidiana. Y al mismo tiempo es puesta en términos de estos dos caminos, de lo que no tengo que hacer y lo que sí tengo que hacer. Es decir, tercer uso de la ley, no antinomismo en absoluto, lo que tenemos en la tradición sapiencial, y Jesús ejerciendo esta tarea didáctica tan fundamental de
enseñar a la iglesia cómo comportarse. Tal vez para los luteranos que nos gusta la alta teología es como que no es lo que más saboreamos normalmente, como que bueno, eso es casi moralismo que le pertenece a Roma o al mundo liberal o al mundo evangélico, pero no a nosotros luteranos que hablamos en términos de grandes cuestiones de juicio eterno y salvación eterna y sacramentos, o el oficio de Cristo y sacramentos. Bueno, no, esto es parte de la doctrina de Cristo y es parte de la responsabilidad nuestra. También sentarnos a enseñar ética y a enseñar a nuestra iglesia a cómo es la vida cristiana y cómo es la forma de vida de la iglesia. Así que lo que tenemos en nuestro texto es instrucción sobre esa forma de vida propia de la iglesia en el mundo, pero bajo la matriz o el patrón ético no del mundo, sino del cielo, bajo el patrón ético de este vuestro Padre que es misericordioso. En el mundo, obviamente, la iglesia se relaciona por naturaleza en términos de pecado, padeciendo el pecado del otro y respondiendo en términos de pecado contra el otro y en la devolución hacia el otro o en la venganza hacia el otro. Lo que Jesús está poniendo aquí a partir del versículo 36 especialmente, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, es romper este esquema de relaciones y ponernos en otro esquema o en otra matriz de relaciones totalmente diferente como la que el Padre genera. Un Padre que no devuelve con lo mismo que recibe de nuestra parte. A nuestro pecado el Padre responde con misericordia, en perdón, en amor por el humano pecador, por la iglesia, y en fidelidad a su promesa independientemente de lo que somos y de lo que hacemos. Ahora bien, este esquema de relación y esta matriz de relación igualmente no pone a la iglesia afuera del mundo, sino que se ejercita precisamente en el mundo como una matriz con la que la iglesia vive esa nueva vida. Por la relación con el Padre, ahora la iglesia se relaciona con el otro, no en términos retributivos de pecado a cambio de pecado o de juicio vengativo, de crítica vengativa, sino de perdón a cambio del pecado padecido. No porque la iglesia ahora sea el hazme reír, ni sea llamada a ser el hazme reír, aunque tal vez sí termina pasando esto, pero básicamente porque tiene otra fuente y otra matriz de relaciones que es la que el Padre estableció con la iglesia, al no devolver pecado por pecado, sino misericordia por pecado. El texto es realmente fantástico en este sentido, en cómo nos pone en el cielo, con el versículo 36, con esa matriz celestial de relaciones, pero nos pone en el mundo con esta matriz celestial de relaciones aplicada y entregada al otro, a quien yo ahora tengo que aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a soportar, aprender a no condenar, ni violentar, ni vengarme, sino que por lo vivido y recibido del Padre, ahora lo entrego al prójimo a quien por naturaleza le hubiese devuelto con pecado también. Las confesiones luteranas tocan nuestro texto en dos oportunidades. La apología de la confesión de Augsburgo en el artículo 4 sobre la justificación, las dos instancias tratan el mismo versículo 37, perdonad y seréis perdonados. Uno está en la apología y otro en el catecismo mayor. Realmente son dos tratamientos del texto bien interesantes y que dan para realmente explorarlo bien a fondo. Voy a tratar de ser rápido y breve, así que me parece voy a limitarme a leer lo que puse en la placa. El texto de Lucas 6:37 es usado en realidad por la confutación católica contra la confesión de Augsburgo, contra el artículo 4,
es uno de los textos con los que Roma argumenta, bueno, está mal el concepto luterano sobre justificación del pecador, porque el que es perdonado es el que perdona, es decir, hay que perdonar y comportarse o cumplir la ley del amor a fin de obtener el perdón de los pecados. Es la interpretación que hace la confutación del texto. Melanchthon, en el artículo 4 de la Apología, dice: este texto no contradice lo que nosotros dijimos en la Confesión de Augsburgo. Este texto, como los demás que están siendo aducidos, encierra dos enseñanzas. Una es la predicación de la ley o del arrepentimiento, que acusa a quienes obran mal y ordena hacer el bien, y la otra enseñanza es la promesa que se añade, el serán perdonados o liberados. Melanchthon entonces apela a la regla, o a lo que él llama la regla de la interpretación de los pasajes referentes a la ley. Unos párrafos antes, en el artículo 4, la Apología dice: la ley no se puede cumplir sin Cristo. Y cuando se recomiendan las obras, es preciso añadir que se requiere fe, que estas obras se recomiendan a causa de la fe y que son frutos y testimonios de la fe. Prosigue en el texto de la Apología, artículo 4, donde trata sobre Lucas 6, porque la ley obra la ira, tan solo acusa, tan solo atemoriza las conciencias. Por esto es necesario añadir el Evangelio, que proclama que por causa de Cristo son perdonados los pecados y que por la fe en Cristo conseguimos la remisión de pecados. Cristo predica el arrepentimiento cuando dice perdonad, y añade la promesa: y seréis perdonados. Con esto, empero, no afirma que cuando perdonamos merecemos remisión de pecados, sino que exige una nueva vida que ciertamente es necesaria. Los confesores aquí, Melanchthon es el principal autor, pero de todos modos en la Apología intervino Lutero y Justo Jonas también. Los confesores aquí, en el artículo 4, toman este texto que la confutación esgrime contra la doctrina luterana de la justificación del pecador, indicando cuál es el marco propio, teológicamente hablando, para la interpretación de textos como este. Versículo 37 y 38 repitió la misma estructura de causa-efecto en apariencia, ¿no es cierto? No juzguen para no ser juzgados, no condenen para no ser condenados, perdonen para ser perdonados, den para que se les dé a ustedes. Y ubican la comprensión de textos de ley y de ley que suena fácilmente al oído de la carne y al oído humano, suena fácilmente a moralismo al estilo romano, lo ubica en el marco propio de interpretación. Esa ley siempre va a ser mal entendida si está extraída del marco propio de interpretación de la doctrina que exalta a Cristo como único mediador y que consuela las conciencias atribuladas por el perdón de pecados que se nos ofrece en el Evangelio. Si a la ley esta la pongo como condición para certeza de salvación o para asegurarnos la salvación, entonces estoy arrojando a las conciencias a la inseguridad y al monstruo de la incertidumbre, y estoy mal usando el texto o interpretando el texto de ley que tenemos sobre la mesa, y estoy quitando el rédito a Cristo como único capaz de lograr mi redención y la certeza de mi salvación. Así que lo que la Apología hace con este texto es ubicarlo dentro del marco doctrinal propio de ley y evangelio, o mejor dicho, de una ley que ha de ser leída dentro del marco del evangelio, como poníamos hoy con el recuadro verde anterior del esquema. Digamos,
toda esta ley del texto para el domingo tiene que ser leída en el marco de la instrucción inicial de sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. El Evangelio viene primero para poder permitir a la Iglesia responder en forma obediente al mandato que Cristo está trayendo a la Iglesia, de cómo tratarnos en forma misericordia. El Catecismo Mayor también elabora en torno a nuestro texto, o comenta sobre nuestro texto, Lucas 6:37, al analizar la quinta petición del Padre Nuestro. Lutero dice: Dios trata con nosotros a partir del perdón, contra todo mérito, pero añade este complemento necesario y a la vez consolador, el de perdonad y seréis perdonados, paralelo a la quinta petición del Padre Nuestro. La necesidad de que exista correlación entre su trato con nosotros y el nuestro con el prójimo. A esto lo llama Lutero un signo de la veracidad de la promesa para fortalecimiento y seguridad. Si perdonas, tendrás el consuelo y la seguridad de que te será perdonado en el cielo. No es en el corazón de Dios donde sucede este cambio, sino en la conciencia del creyente. Si tú no perdonas, no pienses que Dios te va a perdonar. Mas si perdonas, tendrás el consuelo y la seguridad de que te será perdonado en el cielo. No será por tu perdonar, puesto que Dios lo hace por completo gratuitamente, de mera gracia por haberlo prometido, como enseña el Evangelio. Así que el ejercicio concreto del perdón es privilegio y regalo para el creyente o para el cristiano, que puede contar con este signo terreno de la realidad que ya ha sucedido en el cielo con él. Bien interesante lo que hace Lutero aquí con nuestro perdonar que Jesús está demandando en textos como el nuestro, y esta relación casi de causa-efecto, que en realidad no es tal, no es causa-efecto. Lo que Lutero interpreta aquí, o la comprensión que tiene a nuestro ejercicio del perdón y a nuestra práctica del perdón, obviamente no es la de el mérito con el que logramos a cambio en esa negociación con Dios un perdón, sino el privilegio de poder tener un signo concreto, inclusive en mi propio comportamiento con el prójimo, de que he sido insertado en una dinámica de relación, no de retribución como el mundo la tiene, de venganza y de daño mutuo, sino que al perdonar yo lo que no podría perdonar por mi carne y por mi naturaleza caída, al perdonar yo estoy teniendo ese signo privilegiado de que mi historia es otra y de que fui insertado en una dinámica de relación totalmente diferente a la que el mundo tiene y a la que yo por mi propia carne pertenezco. No de retribución y devolución, de condena mutua, de daño mutuo, devolviendo pecado por pecado, sino ahora teniendo el privilegio de perdonar lo que no perdonaría por mí mismo, pero que ahora sí puedo hacerlo por haber sido insertado en esta nueva vida en Cristo y por la obra del Espíritu. Ese perdón que yo entrego, entonces, más allá del beneficio al prójimo y de la liberación del prójimo, de todo lo que repercute en el prójimo, Lutero dice, es un gran beneficio para el que perdona, por tratarse de ese signo que consuela al que perdona, signo que consuela a ese que perdona por saberse ya perdonado o por saberse insertado en ese tipo de relación no retributiva como el mundo plantea, sino ese tipo de relación que quiebra la retribución vengativa por medio de la misericordia que el Padre abrió para nosotros. La fórmula de concordia no toca nuestro texto, pero solo quería repasar rápidamente, y espero hacerlo bien corto. Sí, tiene este gran artículo cuarto sobre el lugar que las buenas obras ocupan en la salvación, y que me parece que es esclarecedor para la comprensión de esta demanda ética, y que casi suena a
producir buenas obras para obtener algo de parte de Cristo, nos ubica en una discusión bastante similar a la que tuvieron en la segunda generación de la Reforma, cuando, recordamos, Roma avanzó sobre, o el emperador avanzó sobre los principados luteranos e impuso la recatolización de los principados luteranos. Allí hubo esta imposición de recuperar el lugar de las buenas obras para la salvación, y Jorge Mayor, entre otros de los profesores de la Universidad de Leipzig, de Wittenberg, perdón, concedió esto al emperador diciendo: las buenas obras son necesarias para la salvación. Esto obviamente generó un gran repudio entre los teólogos luteranos o los gnesios luteranos, diciendo: lo que estás diciendo, Jorge Mayor, es que entonces tiramos al tacho el solo Cristo, sola fe, sola gracia. Si insertamos a las buenas obras como causa de la salvación, como necesarias para la salvación, por lo tanto estamos rechazando el núcleo de la doctrina bíblica y luterana. El gran reactor en contra de Mayor fue Nicolás Amsdorf. Gnesios luteranos sí los había, entre otros, que ante esta disyuntiva empezó por donde debía empezar, diciendo: no, la justicia que vale delante de Dios no es la de nuestras buenas obras, sino que es aquella que nos viene solo por Cristo, solo por medio de la fe, solo por la gracia. Ahora, empezó bien, pero terminó un poco mal Amsdorf, porque avanzó desde allí a la misma lógica con la que había funcionado Mayor en la comprensión anterior, diciendo: porque es solo Cristo, sola fe, sola gracia, entonces al diablo con las buenas obras. Las obras no son necesarias para la salvación, sino todavía más son perjudiciales para la salvación. La fórmula de concordia en el artículo 4 reacciona contra estas dos posturas, básicamente, ubicando las piezas en el tablero como corresponde, afirmando y confesando que a la verdadera fe le siguen las buenas obras como fruto de un árbol bueno, que las buenas obras deben ser excluidas por completo, no solo de lo concerniente a la salvación, sino también del artículo de la justificación ante Dios, obviamente contra Mayor, que todos los hombres, en particular los que han sido regenerados, deben hacer buenas obras, ahora contra Amsdorf, que aquella obediencia debida que los verdaderos cristianos prestan no es por coacción ni por compulsión de la ley, sino animados por un espíritu voluntario, pero esto no quiere decir que se deja al arbitrio del regenerado hacer lo bueno o no hacerlo cuando le plazca, que en los escogidos esta voluntariedad y libertad del espíritu no es perfecta, sino que sobre ella pesa una gran debilidad, y que no son las obras las que conservan en nosotros la fe y la salvación, sino únicamente el Espíritu de Dios por medio de la fe. Contra ambos rechazan y condenan la fórmula de concordia el concepto de que las buenas obras son necesarias para la salvación. No son necesarias para la salvación, pero también rechazan el concepto de Amsdorf de que las buenas obras son perjudiciales para la salvación. Eso es una verdadera herejía. La fe y la inhabitación, también rechazan el concepto de que la fe y la inhabitación del Espíritu Santo en el creyente no se pierden cuando se peca a sabiendas, sino que los santos y escogidos siguen poseyendo el Espíritu Santo, aunque cometan adulterio y otros pecados y persistan en ello, un concepto calvinista de la ética cristiana. La fórmula afirma claramente la necesidad de las buenas obras, pero no la necesidad para la salvación. Estas buenas obras son necesarias por el prójimo, por mi carne, para la vida cristiana aquí en la tierra, pero no como justicia delante de Dios. Así hubo una única obra capaz y potente, suficientemente potente, la realizada por Cristo en su cumplimiento de la ley perfecta y en su sacrificio perfecto y suficiente para nosotros. No voy a detenerme en las lecturas del
en las otras lecturas, Génesis 50 es fantástico, el texto del Antiguo Testamento, y quizá va a ser buena idea, o sería buena idea tal vez tomar la historia de cómo José perdona a sus hermanos y expone a sus hermanos después de la muerte de Jacob, la sabiduría con la que Dios actuó detrás de todo ese daño que ellos le quisieron hacer, pero que Dios terminó revirtiendo en bien de muchos. La historia de José entonces como una fantástica historia ilustrativa de las instrucciones que Cristo da a la iglesia en nuestro texto de Lucas. Solo último comentario de mi parte, o algunas orientaciones homiléticas. El texto y la predicación debería poner el énfasis en donde el texto lo pone: tercer uso de la ley, la nueva obediencia. Eso es lo que está pasando en nuestro texto, el reemplazo del derecho propio a cambio, o dejando de lado el derecho propio y poniendo la compasión y la vocación de servicio como aquel mandato que tenemos de parte del Señor. Tercer uso de la ley, obviamente nos está demandando ser ilustrativos en la predicación y decirle a nuestra gente cómo concretamente se hace esto que está pidiendo Jesús. El daño que podemos dejar de hacer y el bien que podemos empezar a hacer, así como Lutero lo pone en la explicación de los mandamientos en el Catecismo Menor. Me parece que es algo que en la predicación de este texto tiene que explotarse y invertirse tiempo realmente, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace todo esto que está pidiendo Jesús? Bueno, Lutero nos está dando un buen ejemplo así en el Catecismo Menor de cómo pensar buenas obras para ser hechas en beneficio del prójimo contra todo mérito, y el daño que yo puedo dejar de hacer en contra de mi prójimo, aunque yo tuviera el derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Es a esto a lo que nos está llamando nuestro texto. Pero obviamente no hay tercer uso sin evangelio. Así que este es en la predicación el marco propio donde tenemos que abrir la doctrina, así como la que recién las confesiones luteranas nos la expusieron. Este es el marco propio para comprender la ley en el sentido válido y no en un sentido errado y moralista o romano. Y el Evangelio como fuente inagotable que quiebra nuestros círculos de retribución y de venganza, y como la vitalidad para esa nueva obediencia en libertad y gozo. Sin ese Evangelio, la ley va a ser mal entendida, por supuesto, y va a ser entendida en términos moralistas. Pero no hay recta predicación del Evangelio también sin segundo uso de la ley, la palabra que condena, y que condena nuestra matriz mundana de venganza en contra del prójimo, o que condena nuestro antinomismo de decir, así como Amsdorf, porque hay Evangelio y somos cristianos, entonces no hay nueva obediencia. No, el Evangelio nos manda a la nueva obediencia y nos habilita a esa nueva forma de vida. O una ley que condena nuestro sinergismo, como el de Jorge Mayor, que porque Cristo pone un mandamiento ético delante nuestro, entonces lo traducimos como escalera al cielo y como método para lograr justicia delante de Dios. No, el Evangelio es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia, y el don que Él nos entrega en su perdón de pecados es el modo en el que nos paramos delante del Padre. Pero también fuimos parados delante del mundo para servir al prójimo y para entregarnos en beneficio del prójimo. Hermanos, perdonen el tiempo extendido. No sé si hay algún comentario o pregunta que tal vez quisiéramos abrir un poquito. Quizá una imagen de hablar del perdón hay una imagen que es como esparcir perfume, ¿no? A veces la fragancia, esta torta me recuerda, este queque me recuerda a mi abuelita, ¿no? Entonces cuando uno está entregando el perdón, hace que el otro disfrute y saboree el perfume del cielo, ¿no? Uh-huh. Está recordando esta fragancia que viene del cielo, ¿no? Quizá Uh-huh. aplicando el lenguaje de signo de Lutero como a la vida, un poco más simple de entender, ¿no? Fantástico. Y ya uno tiene una forma de aplicar el catecismo menor
podría ser útil, ¿no? Fantástico. Está muy bueno. Muy buena la imagen. El hecho de que el énfasis del texto es tercer uso de la ley y que, como decíamos, así como el Sermón del Monte y o el Sermón de la Planicie aquí en Lucas, nos lo presenta Jesús en modo maestro sapiencial, eh, obviamente también nos invita a movernos y a predicar en la misma, bajo la misma tradición sapiencial, en la que tenemos este énfasis en la nueva vida, en la ética cristiana, y en la que también somos invitados justamente a pensar en ese tipo de ilustraciones o imágenes que permitan una comprensión más concreta y palpable de este mandato, que no es abstracción, sino al contrario, es la realidad inmensa y concretísima, obrada por Dios en Cristo, pero que nos abre a esta realidad concreta de la vida en el mundo en el que padecemos males de otros, pero en el que somos llamados a perdonar realmente, a ser misericordiosos y a hacer misericordia por el otro, ¿no es cierto? No solamente por el débil sufriente que está padeciendo enfermedades y que es víctima de otros, sino incluso aquel victimario que me daña a mí, me ha dañado a mí. Es a este a quien soy llamado a tratar de esta forma totalmente inesperada, pero precisamente porque tenemos una fuente de donde vivimos esto y disfrutamos esto, ¿no? Que es el Padre misericordioso, ¿no? Beto. Adrián, ¿cómo estás? Hola, gracias Beto por el estudio. No, por favor. No, quizá algo para complementar que justo el profesor Ples el otro día trajo en el simposio, ¿no? Estas preguntas que tenemos en el catecismo de estoy arrepentido de mis pecados, creo en Jesucristo y quiero mejorar mi vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo. Y él mencionaba, ¿no?, que esta parte que mencionas como la absolución o el perdón de pecados que se nos da, es el marco que nos ubica en la nueva vida, en la resurrección, ¿no? Y por eso es que intentamos vivir nuestra vida cristiana en la certeza de la vida eterna, de la resurrección del cuerpo. Y el punto de partida es el perdón recibido, ¿no? Y tomando esto de la Santa Cena de Lutero también, donde hay perdón de pecados, hay vida y salvación. Entonces, me pareció bueno recordar para justo este texto, marca un poco en el marco en el que estamos, ¿no? Sí, tal cual. Que uno podría decir, bueno, ese perdón y esa historia tan preciosa del trato que Dios tiene con nosotros como que nos saca de este planeta, cuando no, precisamente ese perdón y ese perdón dado en la forma tan tangible y eh, con el perdón de la palabra, mundana, en cuanto a que se trata de un perdón entregado por medios concretos, terrenos o terrenales, como la voz del predicador, el agua bautismal, el pan y el vino, productos de la tierra, no nos extraen o abstraen de nuestro mundo, sino que nos mandan a este mundo, o ya nos ubican en este planeta Tierra, ¿no es cierto? De donde hemos padecido pecado contra pecado, pero a donde somos ahora enviados para ejercitarnos concretamente, ¿no? Y con esta imagen que Lutero, o esta comprensión que Lutero tiene del signo de la redención, a la hora en la que yo doy misericordia, otra vez, altruista o en beneficio del otro, para bien del otro, pero al mismo tiempo que repercute en mi propio beneficio, y que en la ejercitación de ese perdón, Dios se compadece de mí, el que tiene el privilegio de perdonar en forma concreta y tangible, ¿no es cierto?
hoy ya disfruto de ese nuevo orden de realidad en el que no hay pecado contra pecado, o mejor dicho, eso no es la regla con la que funciona la iglesia, sino que ha sido insertada en esa realidad o en esa regla de funcionamiento del cielo para ser ejercitada ya hoy en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, esa absolución y esa confesión y absolución, como vos traes, Adrián, que nos ubica en el cielo y nos resuelve el dilema con el Padre en el cielo, nos lanza al mismo tiempo y ya nos ubica al mismo tiempo en este mismo planeta, ¿no es cierto? De padecimiento, de sufrimiento, y como la fórmula de Concordia lo señala, donde esa voluntariedad y disposición del nuevo hombre para hacer la voluntad de Dios o para obedecer a Dios padece de grandes debilidades de la carne que nos llevan a recordar que somos ese con el tronco inmenso en el ojo, ese ciego que sigue necesitando misericordia, pero al mismo tiempo que tiene ese privilegio o ve ese privilegio de poder ejercitarse en la nueva vida o en el nuevo modo de relación que el Padre plantea o entrega para nosotros, ¿no es cierto? La matriz de relación con el Padre ahora la podemos vivir en forma concreta ya y no esperando a algún día en el futuro con el prójimo a quien tengo ese gran desafío, pero privilegio al mismo tiempo de perdonar, de no criticar y no dañar con mi venganza, ¿no? Hermanos, gracias por el tiempo y disculpen otra vez por nuestra extensión. Si les parece, terminamos orando el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, hermanos. Gracias a ustedes. Gracias por la Gracias. participación y buena semana. Gracias. Bendiciones.